Hola, hoy te voy a contar sobre una película de crimen y suspenso del 2005 llamada Revolver. La historia comienza cuando Jake Green, un apostador de Londres, sale de prisión después de 7 años encerrado. 2 años después de ser liberado, Jake y su hermano Billy van a uno de los casinos más importantes de la ciudad para recuperar el dinero que les debe el dueño, un mafioso llamado Dorothy Macha. A pesar de que su guardaespaldas Paul le advierte que no es buena idea, Macha deja que Jake participe en su juego privado. Mientras suben, Jake duda en tomar el ascensor por su claustrofobia, pero los otros guardaespaldas le recuerdan que tendrían que subir 20 pisos por las escaleras, así que cede y se sube al ascensor, luchando contra un ataque de pánico. Al llegar al juego, Jake hace su primera apuesta en un lanzamiento de ficha contra otro jugador, y pierde, pero esto lo hizo a propósito, para hacer que Macha se sienta confiado. La segunda vez, Jake hace la misma apuesta, pero ahora contra Macha, y esta vez gana. Billy y Jake se apresuran a salir del casino con bolsas llenas de dinero. En la salida, se encuentran con Zack, quien les advierte que están en peligro y les ofrece su ayuda, dándole a Jake una tarjeta antes de irse. Esta vez, Jake decide tomar las escaleras, pero antes de bajar el primer escalón, se desmaya y cae. La tarjeta que Zack le dio decía, «Toma el ascensor». Jake es llevado al hospital, y mientras tanto, Macha habla con Paul. Está preocupado porque cree que Jake quiere venganza después de haber pasado 7 años en la cárcel, sobre todo por lo que pasó con su cuñada. Macha le ordena a Paul contratar al mejor asesino a sueldo para deshacerse de Jake. En el hospital, le dicen a Jake que no encontraron la causa de su desmayo y que debería descansar mientras esperan los resultados de sus análisis de sangre. Billy se va a su casa, mientras que Jake se lleva a los guardaespaldas para protegerse, pero apenas llegan, todos son asesinados. Jake se salva de milagro porque encuentra una tarjeta en el suelo que dice «Recoge esto». Cuando se agacha, esquiva una bala. Intenta escapar en su auto, pero el conductor es asesinado. Justo en ese momento, Zack aparece para salvarlo y se lo lleva. El asesino, llamado Sorter, no entiende cómo falló, ya que nunca falla. Cree que alguien le advirtió a Jake, pero le dice a Macha que solo tuvo un mal presentimiento. Zack lleva a Jake a conocer a su socio, Abby, quien de alguna manera obtuvo el archivo médico de Jake. Los resultados muestran que tiene una enfermedad sanguínea rara que lo matará en 3 días. Abby y Zack le ofrecen protección a cambio de 2 condiciones innegociables. Jake debe darles todo su dinero y hacer todo lo que le pidan, incluyendo responder a cualquier pregunta. Le dan 3 horas para decidir, pero Jake se va sin decir nada, convencido de que quieren engañarlo. Jake vuelve al hospital para verificar los resultados, y le dicen lo mismo. Aún así, sospecha que Abby y Zack sobornaron al laboratorio, así que busca una segunda opinión con su médico privado, quien confirma el mismo diagnóstico. Desesperado, Jake lo amenaza con una pistola para asegurarse de que no le estén pagando por mentirle. Al final, Jake acepta su destino, y después de sacar dinero del banco, vuelve a ver a Abby y Zack para aceptar su trato. Mientras salen a dar una vuelta, Abby le explica que son prestamistas y que usarán el dinero de Jake para sus negocios. La primera parada es con un cliente al que le entregan dinero. Luego, Abby le pregunta a Jake sobre su pasado con Macha. Jake le cuenta que Macha tenía 3 empleados muy torpes llamados los 3 Eddies, quienes perdieron a su croupier antes de un juego importante y llamaron a Jake para reemplazarlo, ya que sabían que era un buen jugador. Jake quería rechazar la oferta, pero los Eddies amenazaron a la familia de Billy, así que no tuvo más opción que aceptar para protegerlos. Durante el juego, los demás jugadores comenzaron a insultar a Jake y a su madre. Jake no se aguantó y empezó un tiroteo. Las luces se apagaron, el dinero desapareció y de repente alguien mencionó su nombre. Jake terminó siendo interrogado por la policía. Para que no hablara, amenazaron a su sobrina y accidentalmente mataron a su cuñada cuando ella intentó proteger a su hija. Jake no dijo nada sobre Macha y terminó en la cárcel por 7 años. Mientras él estaba en prisión, los Eddies hicieron enojar a Macha de alguna manera, y él se deshizo de ellos haciéndolos de concreto, es decir, los mató y usó sus cuerpos en una construcción. Después de visitar a varios clientes, Zack envía a Jake a quedarse en un motel. Mientras tanto, Macha y Paul visitan a Lily Walker, la consejera de Sam Gold, el mayor capo del crimen. Nadie ha visto a Gold, ya que nunca recibe visitas y detesta la publicidad. Lily acepta negociar un trato de drogas con Macha, pero le recuerda que Gold no da segundas oportunidades. Al día siguiente, Jake le da más dinero a Abby y Zack, quienes siguen cumpliendo su parte del trato protegiéndolo. Mientras juega ajedrez con Abby, Jake le cuenta sobre su tiempo en la cárcel. Tuvo 2 opciones, 14 años en prisión normal o 7 años en aislamiento. Eligió el aislamiento. Su celda estaba entre las de 2 hombres, un maestro de ajedrez y un estafador. Nunca hablaban, pero se comunicaban dejando mensajes en los libros de la biblioteca.
Fue así como Jake aprendió su fórmula para ganar en cualquier juego del mundo. Los dos hombres planeaban escapar y prometieron llevarse a Jake, pero cuando finalmente se escaparon, desaparecieron sin decir nada y dejaron a Jake atrás. 2 años después, cuando Jake salió de la cárcel, descubrió que esos hombres habían robado todo su dinero y solo le dejaron una nota que decía: "Solo puedes volverte más inteligente jugando contra un oponente más inteligente". Después de salir de prisión y descubrir que le habían robado todo su dinero, Jake comenzó a usar la fórmula que aprendió en la cárcel para hacerse rico en varios casinos. Mientras tanto, seguía cumpliendo su trato con Abby y Zack, visitando clientes y entregándoles su propio dinero. Se suponía que debía amenazarlos si no pagaban, pero no podía obligarse a lastimar a gente inocente que claramente estaba desesperada. Mientras Jake hacía sus rondas, Abby y Zack estaban ocupados encadenando una pared a una camioneta para arrancarla y robar una caja fuerte del otro lado. Esa caja fuerte contenía la droga que Macha le había prometido a Lily. Cuando Macha descubrió que le habían robado, le ordenó a Paul que resolviera el problema a cualquier costo. Paul fue a ver a Lord John, un capo rival de la mafia china, quien aceptó darle la droga a Macha a último minuto, pero a un precio exagerado. Jake, Abby, Zack y su equipo fueron al hotel donde se haría el intercambio. Se infiltraron en una habitación contigua a la de los matones, hicieron un agujero en la pared e inyectaron gas para dormir, dejando inconscientes a los hombres de Macha y de John. Luego, robaron el dinero y la droga y montaron la escena para que pareciera que Macha había robado a John y viceversa. Un tiempo después, Jake recibió una llamada de Billy, quien le advirtió que había escuchado rumores sobre Abby y Zack. Eran tan peligrosos que ni siquiera Sam Gold se atrevía a meterse con ellos, así que le dijo a Jake que debía alejarse de ellos, pero Jake no le hizo caso y volvió al trabajo. Ese día, se suponía que debía dispararle a un cliente que no había pagado, pero no pudo hacerlo. En cambio, intentó dispararle a Abby, solo para descubrir que la pistola estaba descargada. Abby lo noqueó antes de que pudiera reaccionar. Jake despertó horas después en el motel y recibió una llamada de Abby, quien le dijo que había sobrevivido al tercer día y que debería hacerse un chequeo médico. Jake fue al médico, quien confirmó que el diagnóstico anterior había sido un error y que estaba perfectamente sano. Furioso y confundido, Jake intentó llamar a Abby para exigir respuestas, pero Abby solo le dijo que tendría que esperar. Mientras tanto, Paul investigaba el problema de las drogas robadas y descubrió que Jake estaba involucrado en todos los líos en los que habían estado metidos últimamente. Macha no lo pensó 2 veces y ordenó a Paul que matara a Jake. Cuando Jake regresó al motel, Abby y Zack lo estaban esperando y le advirtieron que los matones de Macha estaban dentro, listos para matarlo. Jake escapó por poco, corriendo por las escaleras de emergencia mientras los hombres lo perseguían. Durante la persecución, uno de los matones resbaló y se disparó accidentalmente, muriendo en el acto. Los demás pensaron que Jake lo había matado. Jake fue a ver a Abby y Zack en su oficina, donde ellos le revelaron que sabían que no les había contado toda la verdad sobre su antiguo trato con los 3 Eddies. Resulta que esos 3 idiotas estaban esperando a Jake cuando salió de prisión, listos para matarlo porque lo culpaban de que Macha los despidiera. Para salvar su vida, Jake les ofreció un trato. Les daría el 3% de cualquier dinero que les prestara. Al principio, solo uno de los Eddies aceptó, pero cuando vieron que Jake cumplió su palabra, todos quisieron participar, esta vez pidiendo un 4%. Lo que los Eddies no sabían era que Jake los estaba pagando con el dinero de otro de los Eddies, por lo que en realidad no estaba perdiendo nada. Todo iba bien hasta que los Eddies se quedaron sin dinero para prestar, así que pidieron prestado a Macha. Cuando Macha vio cuánto dinero movían los Eddies, se interesó en el hombre misterioso que les generaba tantas ganancias. Justo en ese momento, Jake decidió tomarse unas vacaciones con su hermano Billy y su sobrina, y Macha se enfureció al no recibir su dinero de vuelta. Como resultado, mató a los 3 Eddies por no pagarle. Mientras tanto, Macha estaba cenando en un restaurante elegante cuando sus matones le informaron que Jake había escapado. Sorter, uno de sus sicarios, reconoció a la amante de Lord John disfrazada de mesera, así que le disparó antes de salir del restaurante para enfrentar al conductor. Pero su puntería no era tan buena como antes y solo logró herirla. Antes de morir, la mujer alcanzó a dispararle a Macha y le voló un dedo, causando un caos en el restaurante. Luego, Sorter fue enviado al escondite de Lord John para matarlo junto con sus hombres. Mientras tanto, Jake seguía hablando con Abby y Zack mientras jugaban golf en la azotea. Ellos le explicaron que nadie había visto nunca a Sam Gold porque en realidad no existía. Era solo una representación del ego y la codicia, una idea que solo tenía poder sobre aquellos que creían en él. Abby y Zack le dijeron a Jake que la única forma de ganar el juego era cambiar las reglas sobre lo que dejaba que lo controlara. Inspirado por sus palabras, Jake sacó todo su dinero del banco y lo donó antes de colarse en el dormitorio de Macha. Mientras luchaba con las voces en su cabeza, que representaban su ego,
Jake se disculpó con Macha por haberle ganado en el juego, admitió que Macha era el superior y le dijo que había hecho una donación en su nombre antes de irse. Para enfrentar sus miedos, Jake tomó el ascensor, aunque le daba pánico. El ascensor se quedó atascado en el piso 13 y Jake luchó contra un ataque de pánico mientras rechazaba las voces de su ego. Al final, logró liberarse de su miedo y salir del juego como un hombre libre. Cuando el ascensor volvió a funcionar, Jake llegó a la planta baja y encontró a Macha esperándolo con una pistola. Macha estaba completamente consumido por su ego y esperaba que Jake sintiera miedo. Pero Jake, ya en paz consigo mismo, simplemente caminó junto a él sin darle importancia. Esto volvió loco a Macha, quien no podía entender cómo alguien no le tenía miedo. Humillado y fuera de sí, comenzó a llorar al darse cuenta de que había perdido todo su poder sobre Jake. Al día siguiente, Paul le llevó a Macha todos los periódicos locales. El nombre de Macha estaba en primera plana por todas partes, ya que Jake realmente había hecho una donación en su nombre. Ahora, toda la comunidad pensaba que Macha era un empresario generoso y solidario. Al principio, Macha estaba feliz de recibir el crédito y la admiración de la gente, pero su alegría no duró mucho. Paul también le informó que Jake tenía la droga y que había estado jugando con ellos todo el tiempo. Decidido a recuperar su poder, Macha envió a Paul, Sorter y el resto de sus hombres a buscar a Billy. Cuando llegaron, Billy logró esconder a su hija en un armario al darse cuenta de que uno de sus guardaespaldas lo había traicionado. Los hombres de Macha lo encontraron y empezaron a golpearlo para interrogarlo. No creyeron cuando dijo que no sabía nada sobre Jake ni sobre la droga. La situación se puso aún peor cuando escucharon los sollozos de la niña y la obligaron a salir del armario. Sorter, el asesino a sueldo de Macha, se sintió incómodo al ver a la niña asustada. Luchando contra sus propios demonios internos, Sorter rechazó a su ego y decidió protegerla. Sin dudarlo, comenzó a matar metódica y eficazmente a sus compañeros, uno por uno. Sin embargo, cometió un error al final y fue asesinado también. A pesar de su destino, logró salvar a la niña antes de morir. Mientras tanto, Macha recibió la visita de Lily Walker, la consejera de Sam Gold. Ella le entregó una corona funeraria enviada por Gold, como un mensaje claro de que su tiempo había terminado. También le informó que Gold estaba furioso al ver el nombre de Macha en todos los periódicos, ya que odiaba la publicidad. Lily le dejó claro a Macha que no tendría una segunda oportunidad, y él entró en pánico al darse cuenta de que todo estaba perdido. Abby y Zack llevaron a Jake y a la droga al casino de Macha. Mientras jugaban una partida de ajedrez, Abby finalmente venció a Jake y le reveló los últimos detalles de la historia. Resulta que Abby y Zack eran los dos hombres que estaban en las celdas junto a Jake en la cárcel. Siempre habían querido sacarlo de su celda, pero él no estaba listo para aceptar la verdad. Esto implicaba que Abby y Zack no eran más que proyecciones del subconsciente de Jake, representando la parte de él que quería liberarse de su ego. Jake apenas tuvo tiempo de procesar esta revelación, ya que los guardias del casino llegaron para llevarlo ante Macha, quien tenía a la sobrina de Jake con él. Jake dejó caer las bolsas con la droga en el suelo y le aseguró a su sobrina que todo estaría bien. Esto enfureció a Macha, ya que Jake no mostraba ni un rastro de miedo, incluso con una pistola apuntando a la cabeza de su sobrina. Humillado y sin poder comprender cómo Jake no le tenía miedo, Macha escuchó las voces en su cabeza que representaban su ego. Las voces llegaron a la conclusión de que Jake no podía lastimar a un hombre muerto, por lo que Macha decidió terminar con todo y se disparó en la cabeza. La película termina revelando que Sam Gold nunca existió, solo era una representación del ego, la codicia y el poder ilusorio. Todo el tiempo, Jake había estado luchando contra sí mismo, y al rechazar su ego, finalmente se liberó del juego de poder en el que había estado atrapado.